Bienvenidas y bienvenidos a Perspectivas, un podcast del Liceo Juan Ramón Jiménez. El día de hoy, la intención de esta conversación es conversar un poquito sobre algo que es muy importante para el liceo y es los talleres de artes y oficios, que es el pensar y el crear a partir de las manos y del cuerpo. Para eso estamos nosotros, los maestros y maestras, y pues para empezar esta conversación quisiera que nos presentáramos. Mi nombre es Juan Carlos Saavedra, soy el profesor de carpintería. Mi nombre es Sofía Cáceres, soy exalumna y soy maestra del taller de metales. Hola, mi nombre es Angélica Mancipe y soy la docente de teatro. El mío es Natalia Abdala, soy de cerámica. Yo soy Carlos Mojica, soy profesor de pintura del Liceo Juan Ramón Jiménez. Hola, yo soy Catalina Ordóñez, soy también exalumna como Sofi y soy profesora, acompaño textiles. Hola, yo soy María Angélica Mendoza y soy la profe de música. Bueno, para conversar un poquito y para entrar en contexto de lo que es esta conversación, quisiera empezar como a preguntarles qué son los talleres de artes y oficios, de dónde nacen, cuál es la intención, cómo se trabaja. Pues bien, sí, Nata, me parece importante incluso iniciar desde la historia desde Juan Ramón, desde donde se funda, porque ahí ya hay una apuesta importante por las artes. Desde el inicio, la formación en la sensibilidad, en poder entender a otros como desde unos lenguajes distintos también que nos permitan comunicar y expresar cosas que no son a veces tan fáciles de nombrar, pues ha sido una de las apuestas, no solamente como formación artística, sino como construcción humana. Y en ese sentido, el colegio también fue creciendo entre música, entre títeres, entre telares, y eso ha sido importante, digamos, para entender de dónde es que nacen los talleres. Así pues no hubo, digamos, como un momento de inicio de las vocacionales, que era como nos llamábamos antes, sino como que se fue formalizando en la medida en que también los talleres pues fueron cogiendo como más práctica y llegaron maestros nuevos con oficios nuevos a nutrir, digamos, esta experiencia. En ese sentido, pues los talleres de artes y oficios empiezan los niños en ese sentido, los talleres de artes y oficios inician desde sexto, que es un curso muy mágico donde los niños llegan a este curso como a sorprenderse, a saber bien de qué se trata, llegan con mucha expectativa y durante sexto y séptimo, en los 2 años, van rotando y van explorando los diferentes oficios, los diferentes lenguajes. Y con eso ya tienen más herramientas para que en octavo puedan hacer una elección mucho más consciente, desde la libertad también, y eso les implica hacer un compromiso con el taller en el que quieran estar. Entonces ya a partir de octavo ellos eligen y van a estar durante 1 año en la práctica de ese oficio y ya en los siguientes años pueden cambiar o pueden continuar incluso como en el taller donde estaban. Les quisiera también como contar un poco de lo que ha sido el cambio de por qué nos llamamos vocacionales antes y qué pensamos también para hacia el futuro y hacia el mundo de hoy, porque nos necesitamos ahora llamar distinto. Entonces, pues en principio nos hemos inquietado por un mundo que ha sido más rápido, mercantilizante, que no, digamos que no se detiene. Y ante eso nos estaban surgiendo asuntos en los talleres complejos, por ejemplo, en términos de reproducción. Llegaban niños y niñas a decir como, yo quiero reproducir esto, y nos mostraban desde el celular, desde algún medio electrónico, y nosotros, digamos que también en el afán de listo, vamos a hacerlo, les poníamos el material, les dábamos como las indicaciones y los acompañábamos, pero no había un proceso creativo detrás, no había un lugar de una expresión más genuina que ellos construyeran. Y no quiere decir que en todos no lo hubiera, pero incluso no era consciente. Y creo que parte de lo que nos estamos pensando es eso. No nos llamamos vocacionales pensando en que nuestra idea no es acudir a una vocación,
¿sí? de raíz, sino más bien cómo vamos explorando, y aquí creo que los talleres, que ojalá más adelante lo podamos profundizar, los talleres tienen es como una herramienta pedagógica distinta a un aula de clases normal, porque nos da como un espacio de trabajo distinto, con unas dinámicas incluso colectivas y grupales distintas, y nos acerca al oficio en su práctica. Entonces, parte de lo que pensamos también como una búsqueda hacia el futuro, no es un cambio inmediato, sino que estamos empezando a remover cosas, tiene que ver puntualmente con, sí, seguimos apuntándole a una formación estética y sensible como en los años anteriores, eso se sostiene, a desarrollar un lenguaje que comunique, que logre como poner una voz auténtica de los estudiantes, pero también quisimos hacerle como contrapeso a esta reproducción y a esta inmediatez, y entonces estamos como dándonos una pausa, parando también para crear un proyecto, para que en ese proyecto no solamente esté la reproducción y el hacer y hacer y hacer y hacer sin sentido, sino que al contrario lo vayamos cargando también con investigación, con referentes, con cosas que han hecho otras personas, con nuestras propias reflexiones en el hacer, porque muchas veces el material también va diciendo cosas. Entonces ha sido importante darle peso al proceso, a la investigación, a la idea de construir un proyecto, alejándonos de la inmediatez y del poco esfuerzo. Queremos darle una vista hacia ese esfuerzo. Mencionas dos cosas muy interesantes, como que sentimos que como grupo le hemos echado mucha cabeza, que tiene que ver con el proceso, que tiene que ver con los lenguajes, y de ahí pues surgen como unas dudas sobre, bueno, somos muchos talleres, hay una gran diversidad en esta área, y en esos talleres hay muchos lenguajes y muchas formas de hacer muy distintas. Pienso, están en música, que es más desde el ritmo, desde el sonido, está el teatro que va más al cuerpo, una invitación al cuerpo, desde las plásticas que trabajamos un poco más con materiales, pero aún así hay diversidad en los materiales, en las formas como yo me acerco a la madera, a la arcilla, a la lana. Entonces quería preguntarles luego, teniendo presente todo esto que cuenta Cata, y es ¿cómo sienten que se vive esta diferencia en los talleres? ¿Cómo se desarrollan estos lenguajes en los espacios? Bueno, para comentar esto, yo creo que la mejor forma es como narrar cómo llega el chico al taller. Entonces ellos llegan con la expectativa, primero que todo, es un espacio que no conocen, entonces apenas empiezan a visualizar todo lo que hay dentro de ese taller, empiezan a imaginar. Entonces una de las formas que comenzamos a practicar primero es lo que yo me imagino no lo ve el otro. Entonces la mejor forma de llevar eso a la realidad para que los demás puedan ver qué es lo que yo me estoy imaginando y cuál es mi propuesta es dibujar. Entonces en la mayoría de nuestros oficios lo primero que hacemos es dibujar, o sea, hacemos un proceso de diseño. Enseguida tenemos un acompañamiento de parte de nosotros a su idea para poder llegar a analizar primero para qué o por qué está diseñando esa pieza, esa obra, y segundo, poder escoger el tipo de material con el que va a trabajar. De ahí, elegido esto, les enseñamos de acuerdo a si hay necesidad de dimensionar, hay cosas que sí se dimensionan, hay cosas que se pueden realizar simplemente, como en el caso de la arcilla lo desarrollan no sé, manual, o sea, se desarrolla manualmente, pero no tiene una medida específica. En carpintería, por ejemplo, sí tenemos que adecuar unas medidas específicas para poder tener las partes. Seguido a esto, es necesario que ellos conozcan las herramientas que cada uno de nuestros talleres tiene. Entonces, se inicia el proceso de reconocimiento y prácticas con cada una de las que tenemos en cada uno de nuestros talleres, ¿sí? O sea, yo tengo sierras, tengo sinfines, pero por ejemplo en cerámica hay torno. Entonces, aprender a manejarlas de la mejor forma, adecuadamente, y sobre todo, en muchos casos como el mío, de una forma muy segura para evitar los accidentes. El proceso continúa con el desarrollo de ellos mismos manejando estas, ¿sí? Es algo que
les causa mucha satisfacción porque es una habilidad que acaban de ganar, son habilidades que ellos comienzan a experimentar y se va ganando gusto por una, por otra, pero también esto los hace que ellos deseen crear más o deseen mejorar lo que están diseñando. Ya con el elemento fabricado, sea en el taller que sea, nosotros vemos la satisfacción con la que ellos se van, la satisfacción con la que ellos quedan, con la que ellos siempre van a estar deseosos de volver y continuar a nuestro oficio, al que sea. Y aparte de eso, cómo lo comparten con sus otras áreas académicas, porque muchas veces los talleres les prestan ese servicio y les funcionan para también cumplir con ciertas actividades que ellos tienen en otras materias. Pues bueno, yo quisiera hablar desde un lugar que me parece súper importante y es que somos talleres muy distintos, pero al mismo tiempo hay cosas que nos unen, y una que me parece muy potente es todo el tema de la exploración con los materiales, ¿cierto? Si bien cada uno maneja materiales distintos, por ejemplo, yo manejo distintos metales como lo son la plata, el latón, el cobre. Para los estudiantes es muy importante, y igual para nosotros, que los estudiantes aprendan a leer estos materiales, ¿sí? A explorarlos, a poder ir un poco más allá, si yo estoy con un martillo y estoy dándole mucha presión a una lámina, martillando, que los estudiantes puedan aprender también desde los sentidos, desde los sonidos, desde qué lugar estoy yo escuchando, y aprendo yo cómo a leer esos sonidos que están en los talleres. También hay otra cosa súper importante, y es conocer los materiales desde las distintas temperaturas, texturas, distintos tamaños, y al leerlos, digamos que le da una potencia mucho más fuerte a los talleres. Entender también su fragilidad, de dónde vienen, todo el tema de la exploración, que es muy importante, y aprender un poco a conocer los oficios desde otros lugares. Acá en ese camino creo que es muy importante hablar desde el error. Siento que es muy importante ese paso, porque siempre el error se ha visto como un sinónimo de que algo está mal, y para nosotros realmente es como transformarlo y encontrar un camino distinto en cada oficio. Entonces siento que esa parte, pues te respondo ahí, Nata, como a la pregunta que nos hacías. Bueno, digamos que hay demasiados lenguajes, ¿no? Y respondiendo un poco a Cata y escuchándolos a ustedes, también pararnos desde las artes vivas, pues aunque es un poco diferente porque no hay una pieza física final, porque pues somos artes vivas, sí es necesario como llegar a la muestra, es como enfrentarse a, ¿no? Como ver que para que haya teatro debe haber público también. Y es súper bonito escucharlos porque si bien hay muchas cosas que nos diferencian en las técnicas, intentamos conservar esta línea que decía Cata y que también nombraba un poco Juanca en esta experiencia, y Sofi, que tiene que ver con la exploración, luego entonces llenarnos de referentes para darle sentido a lo que estamos construyendo, luego un proceso creativo pasando como por todas estas diferentes técnicas que nos permiten trabajar, en mi caso con el cuerpo, pero en otros pues con el material, conocernos, con los instrumentos, ¿sí? Y finalmente ver qué pasa con ese proceso creativo. Si bien no es como el único lugar a donde queremos llegar, no es el objetivo final como de vamos a hacer esta pieza o esta muestra, porque hay piezas no terminadas que igual muestran un proceso, ¿sí? A veces es muy importante para ellos, sobre todo en estas artes vivas que pasan por el tiempo rapidísimo, pues poderse ver y poder aprender de la puesta en escena y poder aprender de los instrumentos y poder aprender de que uno se equivoca y que entonces vuelve a empezar.
¿sí? Entonces es súper bonito porque además lo que ellos tienen en su cabeza, su subjetividad la pueden poner en estos lenguajes artísticos, ¿sí? En la escritura también, en la expresión verbal, pero en el lenguaje artístico vemos unas muestras que van hacia lo metafórico, que son supremamente potentes. Y pues ya ahora más adelante les vamos a hablar sobre la concepción del taller y esto de trabajar en grupo. Pero quería aquí adelantarles un poco que, por ejemplo, para música y para teatro es importante la concepción de la creación colectiva y de trabajar con el otro para que funcione el taller, ¿sí? De poder leer los ritmos del grupo y poder decir como, bueno, esto es lo que está sucediendo aquí, esto es lo que se está cocinando y esto es lo que logramos hacer con un proceso conjunto. Ok. Perdón. Escuchándolos me hacen pensar como, claro, al final el trabajo y el ejercicio en los talleres no solo es trabajar con un material y enfrentarme a una técnica o enfrentarme a un nuevo material, sino que implican pues un montón de cosas. Pasamos por sí trabajar con materiales y aprender cosas específicas para yo llegar a potenciar lo que estoy intentando hacer, pero también tiene que ver con moverse en un espacio de una manera distinta, como vincularse con un espacio. Al final lo bonito de los talleres es que son talleres y que en el taller uno se mueve de unas maneras muy distintas a como uno se mueve en un aula de clase normal, que quizá yo estoy recibiendo lo que me están diciendo o estoy, digamos que participando de unas maneras distintas. El taller te invita pues como a otras cosas, a otras dinámicas, a otras formas como de acercarse al oficio, a las artes. Y frente a eso quisiera también preguntarles, ya pensando en los procesos y pensando en que más allá de las técnicas, sino que en el hacer uno va aprendiendo, ¿cómo sienten que se vive los talleres desde ahí? ¿Cómo sienten que se trabaja en la comunidad desde el taller? ¿Cómo el taller se vuelve como un espacio, más allá de aprender una técnica, como un espacio pedagógico poderoso, potente? Hay dos frentes de trabajo o dos posibilidades más bien creadoras dentro de todos los talleres, de todos los oficios que está proponiendo el liceo, que propone el liceo. Y es un frente como de una pulsión, de una necesidad interior, así como lo decía Kandinsky, ¿no? Me mueve a hacer arte, algo que por dentro me obliga, o una necesidad de expresar algo. El oficio artístico es un oficio de expresión y de sensibilidad, de sentir el mundo y de contener la necesidad de contar o comprender a través de los lenguajes como varios de ustedes han mencionado, diversos. El hecho de sentarse, como estamos sentados ahorita justamente todos alrededor de esta mesa, modifica, digamos, de cierta manera la tradición de la enseñanza. El estar puestos de esta manera casi que horizontaliza la relación, no se disminuye la jerarquía, o la diferencia se establece más bien por asuntos de experiencia, de edad, de conocimiento, pero el propósito común de hacer cosas y de aprender es común, se comparte ese propósito, que puede ser particular de un oficio, pero se hace extensivo a la labor que hacemos en todos los talleres. Nos junta como un deseo de expresar, crear y ser sensibles, ¿no? Un poco como algo que a veces no alimentamos tanto, que es como los asuntos del espíritu, viendo el espíritu como lo inmaterial, como las emociones, como ese tipo de cosas. ¿Cómo funciona el colectivo? La disposición como nos ponemos en un taller, ¿no? Estamos casi que en igualdad de condiciones, no hay una jerarquía. En un taller, lo comentan muchos los estudiantes, se puede hablar de muchas cosas, hasta de pintura, en el caso de pintura, o hasta de cerámica. Se puede hablar, es decir, también surte un efecto como de vínculo en la conversación, y las conversaciones pueden alimentar el trabajo o simplemente el conocimiento de los unos de los otros que están compartiendo ese espacio común. Claro, hay un oficio que lo junta y ese oficio pues propone una expresión. Esa expresión puede ser una necesidad, vuelvo y repito, subjetiva, personal, o sumarse a una necesidad colectiva, a un todo, ¿no? Sumarse a una necesidad de varios. Y eso creo que va sucediendo en diferentes niveles a lo largo de los cursos el transcurso pues, del bachillerato, de la secundaria, ¿no?
Creo que para todos, y lo voy a decir con nombre propio, es muy frecuente que en décimo el colectivo y lo común tenga un protagonismo mucho más amplio por las mismas necesidades de las actividades que ese grado hace. De pronto ya en 11 ya no tanto, de pronto en 11 mi necesidad, mi particular comentario pues toma una relevancia sobre el común, pero no hay una camisa de fuerza para llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué digo? Ya lo dijo todo, Charlie, no mentiras. Bueno, pues ciertamente comunidad, la misma palabra lo indica, es cómo entre todos vamos a una unidad. Y esa unidad o ese trabajo colectivo que nos reúne en un bien común, en esa unidad emergen muchos valores que fluyen en el taller. Me gustó mucho lo que dice Charlie, y es que en el taller pues no nos sentamos de una sola manera, sino que nos vamos a encontrar con el otro, y ese encontrar con el otro, así yo esté haciendo mi pieza, ese encontrar con el otro me permite observarlo, me permite valorar al otro, valorar la voz que tiene el otro, así como también se valora mi voz, mi obra, mi pieza, mi material y mis ideas. Básicamente de eso se trata como el trabajo colectivo en el liceo, donde también venimos, en el caso de música, venimos de trabajar canciones entre todos, cada uno con un rol distinto, con unas habilidades y con un lenguaje que ha sido adquirido desde el preescolar, y que llegamos acá al bachillerato, a los talleres, y es como unas ganas o un deseo inmenso de poder poner en juego mi lenguaje y encontrarme con el lenguaje del otro, que también va a ser valorado y respetado. Entonces, pues se han hecho unas creaciones colectivas muy, muy interesantes. Por ejemplo, en teatro nos sorprende que siempre haya un libreto creado por ellos, y son unas cosas que uno dice, bueno, pero ¿dónde salieron? Claro, el bagaje que los chicos y las chicas traen de primaria es allí donde empieza a fundamentarse y a encontrar caminos que posibilitan una comunidad tranquila, una comunidad donde tú puedes ser y donde te puedes expresar en las artes, y bueno, puedes poner una voz impresionante, porque es así como quedamos todos como wow. Lo mismo en música, cuando estamos construyendo banda, construyendo canción, es muy interesante también lo que pasa alrededor de elegir una canción, elegir un tema, porque pues no se trata de copiar, como lo indicaba Cata, no se trata de copiar o de hacerlo igual, sino de cómo a partir de esto que tenemos, cómo puedo explorar otros sitios, o por qué si elegir un género y el otro no, o cuál género también tenemos que ponernos de acuerdo, porque también eso es otro valor que tiene la comunidad, ¿no? Cómo me reúno, me pongo de acuerdo sin pasar por encima del otro. Entonces, básicamente es eso. Yo creo que también el apoyo que le pueden dar a los otros. Tal vez esto pase mucho cuando manejan los materiales y a uno de pronto se le dificulte, no sé, recortar, o desconozco un poco eso, pero eso pasa mucho en música. Y si yo tengo un deseo de interpretar, por ejemplo, el bajo, y tengo como unos inicios técnicos muy básicos, está el otro que ya está como más avanzado y me ayuda. Entonces, para mí ha sido impresionante ver cómo esa comunidad se vive ahí, y se ve cómo entre ellos, en vez de competir, se ayudan, se apoyan, porque, como lo dije al inicio, es todos por un bien común. Qué bonito eso, porque sí es cierto que son unos espacios como que no son tan habituales, no son tan usuales en los colegios. Incluso aquí mismo pues es un espacio nuevo, es como una burbujita que se abre en una normalidad escolar que ellos valoran mucho y como que rescatan mucho y les gusta mucho. De hecho, se sueñan en sexto llegar a los talleres, y después que les quitamos, en sexto la ven 2 veces a la semana, y luego en séptimo que ya solo una, es como, pero nunca más la vamos a volver a ver 2 veces, y es como, no. Pero pues se nota que es algo que les gusta y como que lo valoran mucho. Reciente cuando les quitan la clase de Sí, claro, se les vuelve algo muy valioso, y esto es muy bonito porque uno siente que está muy cercana a su corazón porque les mueve otras cosas. Yo sé que habíamos organizado pues estas preguntas, pero me surgió otra pregunta escuchándoles, y de pronto me gustaría que alguno se anime como a contestarla, y es,
más allá de como maestros, como hablando por un área y por un, sí, como con un, pues por el área que representamos, para ustedes como maestros de artes y de oficios, ¿qué sienten que es lo que les suma como este taller, esta clase a la experiencia escolar? Creo que ya igual lo hemos hablado, pero me parecería chévere escucharles desde su experiencia de maestros en su visión como artistas o creadores. Me parece que escuchándolo siento que nos hacía falta comentar un poco sobre, pues, qué es lo potente realmente de esta área, oficio, campo. No sé. Sí, pues yo quería resaltar, incluso con lo que venían diciendo Charlie y María Angélica, que es para mí como la potencia de poder crear una voz y de poder hacerse cargo de la voz. Eso ya incluso no solamente frente al contexto acá escolar, el que ellos puedan sustentar y sostener sus creaciones ante otros, creo que también les ayuda a formar criterio. Y eso es muy importante, incluso un criterio no desde el juicio, no desde el esto está mal, sino desde el entendimiento y desde la sensibilidad, ¿no? Como desde la contemplación también. Y es como la posibilidad de escuchar en un mundo que no quiere escuchar, pero también de poner una voz con sentido, con peso, con argumento. Y creo que digamos, me agarro también incluso para hablarte como de una experiencia propia que implica ser maestra, ser artista e incluso como pensar en esto como un proyecto de investigación. Es muy potente en términos de que uno incluso en el aula con sus estudiantes todo el tiempo está en esa investigación, en esa creación. Entonces uno también apuesta su lugar de artista, ahí también se vuelve un lugar para ellos de curiosidad, de entender cómo es que funciona el arte, de las experiencias otras que hemos tenido, y en eso también creo que es muy potente que seamos maestros que además venimos de lugares muy distintos, de formaciones distintas, y ellos tienen la posibilidad de enriquecer sus propias experiencias con nuestras voces. No, yo quería resaltar el disfrute. A mí me parece que nosotros nos disfrutamos mucho la clase, ¿sí? O sea, estar en el taller, que estos chinos vengan como con sus ocurrencias, uno a veces llega aquí como, vengo de la ruta, estoy cansado, o en estos últimos bloques que son como a veces nos toca con los pequeños y son como de mucha energía, llegan y trabajar con ellos es muy rico, ¿sí? Las experiencias, lo que sucede, lo que pasa por sus cabezas. También me parece súper potente el mundo emocional, ¿sí? En los talleres, bueno, en general se mueven muchas emociones, pero en los talleres se expresan a partir de diferentes lenguajes. Entonces, poder ver cómo pasan esas emociones por ellos, los llenan y luego las pueden poner en algún lugar, pues a mí me parece muy bonito, muy gratificante y como muy privilegiado, ¿sí? Poder ver esos espacios y acompañarlos es súper lindo. Charlie. Yo creo que las artes amplían el sentido de lo útil. A veces pensamos que lo útil es aquello que nos cubre una necesidad muy imperativa, muy básica, ¿no? Necesitamos abrigarnos y pues fabricamos ropa, necesitamos un techo y fabricamos casas, necesitamos hacer cálculos y aprendemos matemática. Y yo creo que a veces consideramos que esa utilidad es mucho más importante que la utilidad del alimentar el espíritu y las emociones, que es creo que a donde apuntan mayormente y apuntan no en la individualidad, sino porque compartimos también eso, y de que es tan invisible, tan intangible, compartimos eso que es difícil de agarrar, de atrapar, ¿no? Y las artes dan la posibilidad de hacerlo visible en el transcurso del tiempo, como las partes vivas, o hacerlo visible en objetos, en piezas fabricadas por los y las estudiantes, ¿no? ¿Alguien más se anima a...? No. Bueno, yo de pronto les comparto que también me parece muy satisfactorio ver cómo nosotros podemos contribuir a que ciertos oficios no se acaben, ¿sí? El mundo se está moviendo de una forma muy diferente y, por ejemplo, en mi caso la carpintería es un oficio que tiende a desaparecer, que tiende a pasar como a un plano no importante, pero que viendo cómo los chicos desarrollan sus labores y cómo se mueven en el taller cuando aprenden
manejar estas cosas, les dan ganas de continuar el oficio, les dan ganas de seguir. Y de mi parte, siempre me he imaginado pues que es muy gratificante para mí, muy satisfactorio, que lo que yo aprendí, que lo que yo tengo en mi cabeza no se va a perder. Yo quisiera hablar desde ver a los estudiantes plasmar incluso emociones en una pieza, poder dejarlo todo ahí, no solo, pues yo trabajo con metales, pero también soy joyera, y poder ver a los y a las chicas dejando como una sensación plasmada, no solo para adornar el cuerpo, que es la joyería, sino también llevar como unos amuletos para toda la vida. Entonces es como dejo todo plasmado ahí. Hoy llegué a la clase, pero estoy triste, estoy bajoneada, lo dejo ahí plasmado. Y esos objetos se van volviendo como parte de ellos, se va volviendo también como una terapia. Entonces llegué muy brava, llegué frustrada, y llego con el martillo a hacer textura y dejo todo ahí. Entonces, qué lindo que los objetos, que las creaciones también uno pueda dejar ahí también como sensaciones, disfrute, enojo. Entonces, eso creo que me lo llevaré mucho tiempo. Bueno, sí, yo por mi parte, yo creo que desde cerámica, pero en general desde muchos lugares, es esa curiosidad, que como seguir alimentando esa curiosidad, ese juego, ese disfrute, como decía Angélica, es muy satisfactorio acompañarlos en eso y como vivir esa experiencia con ellos, es muy bonita. Me gusta mucho lo que dice Juanca de hacer que los oficios perduren, porque finalmente sí estamos en un ejercicio de pues hacerle como contraposición un poquito al trabajar rápido, al hacer rápido, al construir cosas ya, para ya, me lo imaginé y ya quiero que me salga, sino es un poquito como trabajar más lento, disfrutar, aprender de los errores. Entonces yo creo que todo esto nos invita a pensar que el conocimiento desde las artes no solamente uno aprende, y el conocimiento no solo se queda en el escribir, en el leer, en el hablar, sino que el conocimiento está en lo que amasamos, en lo que pintamos, en lo que se ensambla, en lo que se teje, en lo que se actúa, en lo que se canta. Entonces es muy bonito también ver que ahí quedan un montón de cosas súper valiosas, y que a partir de las artes también hay conocimiento, y también pues hay como unas formas distintas de habitar y vivir el mundo. Entonces nada, esa sería pues la conversación. Agradecerles como por... ¿Quieres decir algo más? Sí. Dale, Charlie. Mira, Charlie. Yo no sé quién parafraseo, pero la frase no es mía, pero no solamente de pan vive el hambre. Hay necesidades imperativas inmediatas y hay necesidades que van más allá y son de obligatoria atención. Sí, y al final es como pues que es un espacio muy bonito que busca como que los estudiantes se conozcan a sí mismos y aprendan, y nosotros pues estamos sumando nuestros granitos para que ellos descubran quiénes son, quiénes quieren ser, qué quieren crear, cómo se quieren mover y cómo quieren habitar el mundo. Entonces, Perdón, interrumpo y con eso que dice Charlie, porque también nosotros crecemos como maestros en ese hacer, y eso es muy lindo, ¿no? No es gratuito que cada uno de nosotros esté compartiendo con los estudiantes la práctica que escogió, la práctica que hace más allá del colegio, entonces creo que también esa emocionalidad del encanto, de la pasión, hace que se tejan otras cosas y que uno mismo como maestro también se vaya moviendo a la par que ellos se mueven. Bueno, y esos son los talleres de artes y oficios. Gracias por escucharnos en esta conversación, y los invitamos a seguir escuchando el podcast de Perspectivas en Spotify o en YouTube. Chao, gracias.